desea que haya ahí. Y es descubrirlo. A veces no logramos verlo, pero Dios estuvo presente y ha estado presente en todo esto. ¿Sí? ¿Nos parece? ¿Alguien más? ¿Otra idea que les haya llamado la atención? Que la oración está íntimamente conectada con el discernimiento. Pues a mí en esa parte creo que resalta es conocer la voluntad de Dios, o sea, es Dios quien va a actuar en cada uno de nosotros. Gracias. A mí me gustó el último punto, donde dice que, o sea, es encontrar a Dios en el interior. Entonces, o sea, para ver, como para encontrar nosotros hacia el fondo de nuestro interior, es un proceso, o sea, es algo que hay que trabajarse, que cuando uno se pone a orar así como por encimita no sucede. Entonces, o sea, es ir un poquito más allá, o sea, ver verdaderamente que Dios esté en el fondo de mi interior. Okay. Y ahí nada más para remarcar, el enfoque para nosotros creyentes cristianos en ese buscar a Dios y encontrar a Dios en nuestro interior. El enfoque no es tanto por nuestro beneficio, para sentirnos bien, para lograr calmar las aguas, las tormentas, sino para darnos cuenta qué quiere hacer Dios con nosotros y a través de nosotros. O sea, no es, como luego decimos, no es una aspirina la oración, que acabe con lo mal que me siento. No. La oración es darnos cuenta qué está queriendo Dios hacer con nosotros. ¿Sí? Esta agua está muy fría, aquí la voy a arrasar también. Para que cambie de temperatura. Entonces, no es lo mismo ser rezador. Podemos ser muy buenos rezadores, rezar el rosario, rezar las oraciones que nos sabemos, algunas nos las memorizamos, aunque no sean muy comunes, que ser una persona orante. No es lo mismo lo de ser rezador, es seguir fórmulas, cosas que ya están escritas, que yo nada más me aprendo y pues ya nada más las digo. Porque podemos ser rezadores incluso en misa, ya me sé de memoria la liturgia y podemos salir iguales de misa sin haber tenido ese encuentro con Dios. De hecho, Jesús, y lo vemos en Marcos 7:6, Jesús varias veces denunció y fue muy fuerte con eso, que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No es lo que decimos, no es lo que estamos como siempre como repitiendo en oración, sea oración espontánea o sea oración. Van de este lado. Está al fondo, a la izquierda, y luego está una pantalla a la derecha. Pongan atención. Ya se aprendieron para si necesitan también de aquel lado. Por aquí. Entonces, ser orante es escuchar lo que Dios está diciendo. Sí tiene que ver con esto que estabas diciendo de dialogar con Dios, pero generalmente en nuestra oración, en realidad, nosotros le decimos a Dios que haga. Y no es ese diálogo o escuchar lo que Dios me está diciendo. Porque diálogo es de dos. Yo te escucho también a ti, tú me dices también a mí. No nada más yo te digo. Y es escuchar lo que Dios está diciendo ahora, así como estoy, en este momento en que estoy, en la situación en la que estoy, es escuchar qué está diciendo Dios. Ok, si tu vida es igual, exactamente igual, en cuanto a actitudes, comportamientos, en cuanto a aspiraciones, en cuanto a tus gustos. Si tú eres igual que hace un año, no has estado haciendo oración. La oración transforma.
Si no te cambia, no es oración. ¿Sí? Porque ¿qué es la oración? Es la actividad de Dios en nosotros que nos está moviendo, nos está transformando. Entonces, si la oración no me transforma, no me cambia, no es oración. Es palabrería. Es querer sentir bonito, nada más. Es dejarme incorporar en su reino. Y los valores del reino de Dios, ¿cuáles son? Justicia, solidaridad, empatía, verdad. Entonces, ese es el reino de Dios. Si yo no estoy en sintonía, incorporándome a lo que es el reino de Dios, no en el cielo etéreo allá en otra dimensión, sino aquí el reino de Dios, pues no puedo decir que soy una persona orante. Lo que sí puedo decir es que soy una persona rezadora. Si voy a misa, si rezo rosarios, si hago una oración en el grupo, si voy a hora santa, etc. Ser orante es permitirle a Dios que entre en el corazón y me lleve a donde Dios quiere conducirme. Si se fijan, aquí es donde entra nuestra voluntad. Es a donde Dios quiera conducirme, no a donde yo quiero ir. Ahí está el meollo del asunto. Una persona orante se deja conducir por Dios. Le da todo el espacio a Dios para que tome el volante, para que Dios sea el que vaya diciendo qué rumbo va tomando mi vida. Y es permitirle a Dios, darle ese espacio a Dios. Entonces, si se fijan, ese permitir a Dios que entre en mi corazón y me lleve a donde Él quiera conducirme, puede suceder a través de rezar el rosario, o a través de ir a misa, o a través de rezar la liturgia a las horas, a través de cómo oramos en el grupo, pero puede ser que no. Entonces es una cuestión de actitud. ¿Le dejo a Dios o no le dejo a Dios que haga su trabajo? ¿Hago yo, me amacho y yo quiero hacer lo que yo quiero? ¿O alcanzo a escuchar esto es lo que quiere Dios en mi vida? ¿Sí? Y entonces un error común es esto. El rezador es protagonista en su propia oración. Esto que les acabo de decir, ¿no? Yo te digo, Dios, lo que quiero hacer, tú nada más échame la mano, mis planes. Es mi vida, no es tuya. Esto es lo que estaba diciendo hace un momento. Va a depender mucho la idea o concepto de Dios que tengamos. O sea, cómo conocemos a Dios. Entonces, nosotros cristianos nos dirigimos en nuestra oración. Nuestra oración es siempre dirigida al Dios de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas ideas de Dios. Hay muchas definiciones, conceptos de Dios. Hay pues otras religiones que alcanzan a percibir y conceptualizar a Dios de alguna manera. La nuestra es un Dios implacable, un Dios que está pendiente así de cualquier error, un Dios que no hace caso de lo que nosotros necesitamos. ¿Quién es el Dios de Jesús? ¿Cómo es? ¿A quién se dirigía Jesús? A su Padre. ¿Okay? ¿Cómo es ese Dios? Que te guía por el camino, que te enseña, que te
era para hacer algo. Jesús sabía eso. Si yo no me pongo en oración, mi Padre no me va a ayudar en mi camino. Entonces a ese Dios se dirigía. Y era Dios Padre quien le estaba dirigiendo en su camino. ¿Qué otros elementos del concepto de Dios podemos ver en cómo Dios se dirigía, cómo Jesús se dirigía a su Padre Dios? Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es buena. Entonces él tenía toda la confianza de dejarse guiar por Dios, porque la voluntad de Dios es buena y es lo mejor. A ese Dios nos dirigimos en nuestra oración. Jesús lo dijo claramente. El camino, la verdad y la vida se presentaba a él, y luego en el Evangelio de Juan decía, el Padre me ha enviado. Si me ven a mí, ven a mi Padre. Es decir, Dios es la verdad y es la vida y es el camino. Entonces a ese Dios nos estamos dirigiendo. No nos vamos a dirigir a un Dios en la oración. Nuestro supuesto es que Dios es bueno y quiere nuestro bien. Es verdad y nos va a motivar a buscar la verdad. Es amor y nos va a guiar a hacer cosas en el amor. No lo contrario. O sea, Dios es este juez justo que va indicando leyes. Entonces yo me dirijo a Él como diciendo, ve qué bien hago las cosas en mí. Mira aquellos que no hacen las cosas y pobrecitos en mí. Porque tienes un concepto de Dios de aquel que está juzgando, que está diciendo estos hacen mal las cosas. ¿Me explico? Entonces nuestro Dios, entendiendo desde la perspectiva que aprendemos de Jesús, nuestro Dios es grande, es inmenso, es eterno, es alguien atento, cercano, es sensible a lo que vivimos, comprensible. De hecho, es un Dios que nos da libertad y nos hace libres y nos quiere libres. No nos quiere oprimidos, afocados, temerosos. Es un Dios que nos quiere grandes, nos quiere libres y nos quiere comprensivos. Es un Dios incondicionalmente fiel. Pase lo que pase, Dios está. Está implicado siempre en la realidad de nuestra fragilidad humana. En cualquier limitación que tengamos, sea intelectual, sea física, sea moral, lo que sea, Dios está presente. En cualquier fragilidad que tengamos, ahí está Dios. Y es fiel. Está ahí siempre, siempre, siempre. Oran estas personas es a través de salmos o alguna frase otra bíblica, pero lo que hacen es oración contemplativa. Y entonces pues ponen a disposición de venta estos, no los estoy vendiendo, pero es oración contemplativa. Entonces les voy a poner uno y para que nos demos cuenta es una forma de oración. A algunos les puede resultar así como que está diciendo lo mismo, pues de eso se trata. O sea, de cada vez ir repitiendo y ese repetir nos va adentrando y conduciendo hasta encontrar. Son 5 minutos. Y básicamente la oración es estar con el fondo. O sea, sí hay como los párrafos, pero es seguir. Ven Espíritu de amor. De tu amor enciende la llama. Y está repitiendo eso. Y la oración contemplativa, este tipo así como de frases, es eso, estar como repitiendo en silencio
y te distraes, retomas la frase. Así como te vuelves a distraer, respiras y retomas la frase. Es un ejemplo. Entonces, después de que no les vendí TC, se lo recomiendo mucho para oración. Oración personal y oración así en su grupo también. Ahora vamos a ver entonces qué tipo de actitudes necesitamos frente a Dios o qué es lo que facilita o provoca, promueve este encuentro con Dios. Es una frase que puede iniciar así nuestra oración. Simplemente decir en el grupo o decirnos cuando estamos haciendo oración personal, acordémonos que estamos en la presencia de Dios. Y eso inicia ya el tomar conciencia de que estamos en esa presencia. Hacernos conscientes de cómo estamos anímicamente, mentalmente, cómo estamos físicamente, es tomar conciencia, cómo estamos en este momento en presencia de Dios. Y entonces la oración es conjugar lo humano con lo divino en nuestro mirar, tocar, decir, escuchar, respirar, callar. Vamos a ir viendo uno por uno de esos. Es saber mirar, lo mencioné un poquito hace un rato. Mirar la realidad tal cual es, no fantasiosa. Si queremos ponerla de manera fantasiosa, pues adelante, no garantizo nada, pero ver la realidad tal cual es, situarnos en esa, ya sea que hayas escuchado noticias de otro lado del mundo, ya sea que estés viviendo un acontecimiento de familia o algo que esté pasando en la ciudad, y pedirle a Dios, déjame mirar esto como tú lo ves. Entonces, si es Dios que tiene esta visión compasiva, podríamos dejar que brote el dolor, la indignación, la compasión. Y en ese estar mirando nuestra realidad, preguntarle a Dios, ¿tú qué quieres ante esto? Así, ¿tú qué sientes ante esto? Y luego, ¿tú qué quieres para estas personas en esta situación? En otras palabras, ¿cuál es tu voluntad? Entonces ahí es en ponerse en el silencio, simplemente estando en la presencia de Dios, mirando la situación que querramos poner en ese momento de oración, y dejar que lleguen a nosotros las intuiciones de parte de Dios, los deseos, es decir, dejar a Dios que nos mueva. Me devuelvo tantito por si quieren. ¿No terminaron de apuntar esto? Sería saber escuchar, o sea, mirar sería una. Y orar también es saber escuchar. A Dios, pues así como que su voz directamente va a suceder en raras ocasiones, pero la voz de Dios se hace
presente a través de las escrituras. Entonces, pues es sentarnos con las escrituras, es una forma en que escuchamos la voz de Dios. Otra es a través de las noticias, de los acontecimientos. Ahí escuchamos a Dios. ¿Qué me dice Dios en un fracaso que tuve? ¿Qué me está diciendo? ¿Dónde está la voz de Dios en un momento de desolación? Estoy completamente desconsolado, no sé qué onda. Ahí está la voz de Dios. Saber escuchar. Saber escuchar a los hermanos. Casi siempre, y nos gusta, es un como mecanismo psicológico nuestro humano, muy típico. Nos gusta pensar bien de nosotros. O sea, si yo te pregunto quién eres, me vas a decir, pues soy esta persona. Y como para salvar nuestra imagen, nos gusta pensar bien de nosotros. Casi diciendo, no soy tan peor. Entonces, como nosotros, en muchas ocasiones puede ser que decimos, yo ya sé muchas cosas. Además, pues también sé resolver mi vida por mi modo inteligente de ser. Y se nos va así como que ponerle atención a lo que dicen los demás. De hecho, así como que es muy fácil descartar, escuchar lo que los demás nos están diciendo, sobre todo cuando nos cala, ¿no? Cuando me están diciendo una verdad que yo no quiero ver, sea la que sea, pues mejor como que le cambiamos, y como tendemos a proteger nuestra imagen, casi siempre decimos, está loco, claro que no soy así. Entonces es ponernos honestamente, así como decir, sí, tienen algo que decir. La voz de Dios está también en los hermanos. En los sonidos, sean estos sonidos música, o sea, otro tipo de sonidos, también en la naturaleza, escuchar. Y escuchar en nuestro corazón, lo que está en nuestro corazón, nuestros deseos más profundos, el anhelo de ser personas plenas. Y en Lucas 8:21 leemos, ¿para qué escuchamos a Jesús? ¿Para qué escuchamos la voz de Dios? Para hacer lo que Él nos dice. Entonces es el pasaje bíblico que María les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. O sea, escuchen lo que Él les está diciendo. Hagan lo que Él dice. Es escuchar. Esa es una postura o una actitud de oración. Incluso las personas que tienen esta como ya desarrollada forma de orar, se pueden sentar frente a una roca, en este caso esa conchita, en manera contemplativa, y escuchar que incluso las cosas pueden decirnos algo, pueden hablarnos de Dios. No sé si han escuchado esa historia. Es como una anécdota que platican de San Francisco de Asís, que pasaba, a él le gustaba mucho la naturaleza, ¿no? Pasaba por los jardines ahí del convento, y luego lo alcanzaban a ver sus hermanos, y lo que oían de él nada más es que hacía shh, y era Francisco que le decía a las flores, a lo que venía así en el campo, cállense, ya sé que es que tengo que alabar a Dios. Entonces le hablaban a San Francisco de Asís, la naturaleza
de alaba. Y sus hermanos cuentan esa anécdota que él como que ya sé qué es decir. Entonces, les voy a poner ahora canto gregoriano. ¿Conocen música gregoriana? Ahora vamos a hacer ese ejercicio de escuchar, pero con un canto gregoriano. ¿Sí? De nuevo pongan sus cosas aparte. Y sin ponernos así como ansiosos de que, ¿qué me está diciendo Dios? Simplemente como darle el chance a Dios que actúe. Si no te dice nada, pues no hay problema, pero nada más así como escuchar. El ejercicio es escuchar. No se durmió nadie, no escuché nadie roncar ni tampoco vi a nadie cabecear. No se entiende gran cosa. Es latín generalmente lo que están cantando. Pero es los tonos que van guiando como a profundizar, a ir como adentrándonos en el corazón, a ir como más profundo de lo que generalmente vamos. ¿Cómo lo vieron? Esto es como una metodología. ¿Les ayuda esto de lo que experimentaron en este momentito? ¿Hubo contacto con la presencia de Dios? ¿Estaban como en esa sintonía con Dios? Okay. Habrá algunos que no, y está bien. O sea, esa es como que la parte de darnos cuenta que es lo que sí nos ayuda y qué es lo que no nos ayuda. San Ignacio de Loyola, un experto así también en oración, él decía, es claro que la gente haga una evaluación de su oración. Es lo que estamos haciendo en este momento. San Ignacio de Loyola recomienda que evaluemos o analicemos, después de haber hecho la oración, cómo me fue en la oración. Es decir, estuve completamente distraído, ¿por qué? ¿De dónde vino la distracción? O sea, es como saber qué pasó en la oración. Si estuve completamente relajada, estuvo súper a gusto el momento, eso fue lo que pasó en la oración. Al final de los 10 minutos, pues como que la primera mitad estuve bien atenta y la segunda mitad no tanto. Eso, o sea, la recomendación es hacer como una evaluación de la oración. Entonces, al ir evaluando cómo nos va en la oración, es básicamente otro tipo de oración. Es darnos cuenta cómo está Dios en nosotros y cómo estamos nosotros frente a Dios. Es una recomendación que hace San Ignacio de Loyola. Y precisamente es escuchar a Dios. Si analizamos cómo nos va en la oración, es escuchar qué pasa en ese momento de oración. Entonces, si en este caso hubiera sido todo ese canto, habló una vez, resonó en mí, por ejemplo, en todo ese momento de canto gregoriano, libertad. Entonces, la recomendación es quedarte con lo que llamó la atención. Si en ese momento de silencio, aunque las palabras no fueron muy claras, pero escuchaste en tu interior paz o novedad, libertad, es quedarnos con eso que haya resonado en nosotros. Lo mismo va con cantos que sí entendemos las palabras, o si es un texto que estamos leyendo,
logras tocar otra dimensión de la persona. Ese es en cuanto a los sentidos, más allá de lo físico. El hambre no nada más del estómago, sino el hambre de Dios que tienen las personas. Había una persona que decía, de hecho un contemplativo, le preguntaba a alguien que lo entrevistó, ¿qué ves tú cuando ves a este montón de gente en las multitudes? Y respondió él, lo que yo veo es un montón de gente hambrienta. Y se refería no necesariamente hambrienta porque no había comido, sino un montón de gente con ese vacío y que busca llenar el vacío. Pues logramos ver hambre en las personas. En sintonía con Dios, si buscamos a Dios, es saber también tocar nuestros cuerpos y los cuerpos de los otros. En voluntad de Dios, sabiendo qué es lo que Dios quiere. Si nosotros estamos como en sintonía con Dios, bueno, este es el modo de tocar. Y luego también está saber decir. No todo lo que hablamos, no todo lo que decimos tiene sentido. A veces hablamos por hablar, decimos por decir. Ni siquiera estamos con completa convicción, ni siquiera entendemos las cosas, pero ahí estamos hablando. Y Jesús en Mateo 27:1, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. O sea, no porque hablo, digo, le hablo a Dios, estoy en sintonía con Dios. Entonces hay que saber qué decimos, si vamos a decir. Y entonces en caso de que no sepamos qué vamos a decir, pues mejor quedémonos callados. Digo, creo que la regamos menos si nos quedamos callados en cuanto no sabemos qué decir. Mucha gente pierde el sentido de su espiritualidad precisamente porque muchas oraciones memorizadas, de estas palabras repetidas mecánicamente, no les dicen nada, no tienen sentido para ellos. De hecho, muchas de las personas que me dicen a mí, no me gusta la misa, no me gusta ir a misa. Cuando yo les pregunto por qué, no entiendo nada de lo que están diciendo. O sea, no tiene sentido lo que están escuchando. Es como si estuvieran en idiomas diferentes. Entonces, a algunas personas sí les ayudan las oraciones memorizadas, a otros no. Pues a veces hay que entonces más bien entender esa parte que decir mucho, a veces no dicen nada. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los demás, los de tu grupo, y tú te das cuenta cuando otros, se dan cuenta cuando uno está nada más hablando por hablar. Cuando es solo palabrerías, cuando ni siquiera lo sientes en tu corazón, pero lo estás escupiendo. Así como que, ánimo, te va a ir bien, vas a estar bien y en realidad ni lo sientes, pero estás nada más dando el consejo porque ya te lo memorizaste, ya sabes según tú qué tienes que decir en ese momento. Pues cuando no son de verdadera convicción, la gente lo siente. Sabe que estás así como que ni siquiera siendo empático. Entonces lo que pide Jesús es más bien que estén congruentes lo que decimos con lo que hacemos, con lo que sentimos. Esa congruencia de estar en sintonía con Dios, y si no estoy en sintonía con Dios, pues ni para qué estar nada más diciendo cosas. Como decía el publicano,
el fariseo decía, mira qué bien hago yo las cosas, Señor, gracias porque yo estoy en esta posición de entender y hacer las cosas. Y en cambio, el publicano dijo, ten compasión de mí, no sé, le erro siempre. Entonces es la actitud de, si vas a decir, es más fácil, o sea, es más conveniente desde esa postura de humildad, no de que todas me las sé, Señor, más bien, ya sabes, Señor, quién soy, aquí estoy, ten compasión de mí. De hecho, en ese pasaje bíblico expresa que este publicano que se reconoció ante Dios, que no lo sabía, no tenía su vida en orden ni nada, es quien estuvo más en presencia de Dios. Tuvo el favor de Dios, es el que realmente hizo oración. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora sí necesitan su cuaderno. ¿Listos? Imagínate que se van a borrar todas las palabras de tu vocabulario. Todo lo que tienes para decir. Se acaba, se borra todo, pero tú dices, no, alto, que se queden 3 palabras. 3 de todas las palabras que yo sé en mi vocabulario y que sé decirlas y que las he dicho y que puedo decirlas, se quedan. 3 nada más. Entonces, con cuidado de todo el vocabulario que tenemos, inglés, español, francés, de todo el vocabulario que tengas, solo 3. ¿Cuáles serían esas 3 palabras que estarían en congruencia con nuestra relación con Dios? Cuando estamos en sintonía con Dios. Lo que sí es válido decir. 3 cosas, 3 palabras. Para que nos demos cuenta que era para él la palabra o las palabras importantes y se ven a todo lo largo de sus escritos, sobre todo en las cartas. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios. Tiene una palabra que sí o sí tenía que decir. ¿Okay? Entonces ahí está lo central, amor. ¿Sí? Para Juan, para que escribió estas 2 cartas. Entonces, para nosotros, posiblemente amor, ¿ok? Que engloba un montón de cosas. En mi caso, una así súper fuerte, que donde me la topo y donde la capto, me mueve mucho y me conecta completamente así con la realidad de Dios: libertad. Entonces, ahí está también en la palabra de Dios. Dios nos liberó para que seamos libres. No se esclavicen, hermanos. También San Pablo era una palabra que sí o sí tenía que decir. ¿Cuáles otras surgieron para ustedes? Alegría. Gracias. Misericordia.
Ayudar. Perseverancia. Dificultad. Justicia. Paciencia. Ok. Entonces ahí está. Lo que hay que decir es precisamente lo que escuchamos en el profundo del corazón. Si no hay congruencia con lo que escuchamos de Dios y lo que decimos, hay que checar nuestra vida, cómo está en la oración. Bien. Aquí están estas formas de los fariseos que Jesús precisamente va denunciando. La forma mecánica, en Mateo 7, 6, 7. No multipliquen las palabras. En Mateo 6, 5. Una forma vanidosa e hipócrita. No hagan como los hipócritas. Les gusta orar de pie, que los vean, que los oigan cómo hablan. Cínica y comparativa. Lo vimos, ¿no? Con el fariseo. El que dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros. No soy como ese que está ahí. O alienante. No basta con los que digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Pensar que nada más por decir. Opresora. Tengan cuidado con los maestros de la ley, que son gente que devora los bienes de las viudas, de los desprotegidos, con el pretexto de largas oraciones. Esa es la incongruencia, ¿no? Puedo abusar de los demás, usar a los demás. Es una forma opresora si yo sigo como orando y pensando que estoy haciendo oración. Hay que saber callar. El séptimo día del descanso de Dios nació el silencio. Las palabras quedan cortas para expresar lo que se vive en plenitud. Entonces, aunque Jesús enseñó y habló mucho, todo por supuesto en congruencia con su Dios, con el Dios Padre, llegó un momento en su historia, en el culmen de su vida, donde no pudo decir ya más palabra. O sea, se quedó en silencio. Y lo único que expresó fue entrega. Se nos dio. Extendió los brazos y nos abrazó a toda la humanidad. Entonces, también callar es expresión de oración. En términos del pan partido y compartido, sangre derramada, es el lenguaje, no con palabras, pero es lo que utilizó Jesús para expresar ese amor. Entonces sí requiere un trabajo más como metódico. Si les ayuda, les recomiendo Dios expresa y guía la vida a través de este método Lectio Divina. Estoy últimamente, hace de hecho como 2 años, utilizando una aplicación. La han puesto ya en varias fuentes. Rezando Voy. ¿Han escuchado de ella? Es precisamente leer el texto bíblico, y esta aplicación toma un texto bíblico de la liturgia de la misa del día. Ya sea toma la primera lectura o toma el salmo del día o el evangelio para la misa del día, y luego va guiando, ya sea con preguntas o con una oración, para que uno se adentre a lo que está diciendo el Señor en ese texto bíblico, y luego como a qué nos motiva, a qué nos mueve, y por último como qué me está pidiendo el Señor en ese texto bíblico. Entonces, si lo apuntan así como recomendación, rezando voy. Hagan de cuenta que son de 9 a 14 minutos, máximo 15 minutos, que es
una oración guiada con la palabra de Dios. Y rinde mucho fruto es esta oración de la palabra de Dios. De hecho, viene de España, así que hablan español así. Pero es muy bueno, o sea, el material es muy bueno, sí, es muy edificante y sí conduce bastante bien a la oración. Otro método se llama examen diario o examen de conciencia. Se los voy a explicar y luego vamos a hacer el ejercicio, la aplicación. ¿Sí? Consiste en 5 pasos. Examen diario hace referencia a que analizamos cómo nos va en un día. Y el supuesto aquí es que Dios se manifiesta a nosotros, nos habla, se comunica con nosotros en nuestro día, nos hayamos puesto a hacer oración o no, nos hayamos puesto en silencio o no. Dios a lo largo del día nos va diciendo cosas. Entonces consiste en paso 1, recordar que estás en la presencia de Dios. Entonces te pones así en tranquilidad, en un momento así más de silencio. ¿Te acuerdas que estás en la presencia de Dios? Es el paso 1. El paso 2 es darle gracias a Dios por todo lo que recibiste en el día. Todo lo que te permitió hacer en el día. Por todo lo que pasaste en el día. Sea que comiste, que no comiste, que te cansaste o no te cansaste, que te costó o no te costó, lo que sea. Das gracias a Dios por todo lo que sucedió en el día. El paso 3 es poner atención especial en lo que más resalta de tu día. O sea, si resaltó una conversación que tuviste en el desayuno, cuando estás haciendo el examen, resalta. Ay, es que me enojé en esa conversación. Y sale a flor. Entonces, es enfocarse en cómo estuvo así como lo más fuerte del día en cuanto a lo que surgió, emociones, lo que se te quedó más presente. Y entonces, ahí es donde podemos decir, ¿qué me quisiste decir, Dios, aquí? Ahí te manifestaste, por lo mismo, por la fuerza del impacto que tuvo en ti, Dios está manifestando. Ya sea que haya sido un momento alegre, un momento triste, un momento muy difícil, pero lo que se te quedó a ti, ahí es donde Dios está manifestando. Después, paso 4, pedir perdón. Me di por vencido, bajé los brazos, pido perdón porque no hice todo lo que pude hacer. Y el último es ofrecer un compromiso lleno de esperanza, es decir, hoy, Señor, nomás no di pie con bola, mañana por favor ayúdame, necesito terminar esto. Entonces, ese compromiso, con tu ayuda, Señor, mañana voy a hacer las cosas bien. Okay. ¿Ya apuntaron los pasos? Vamos a tomar de ejemplo el día de ayer. Como ayer ya terminó, vamos a hacer el examen de ayer. ¿Tienen buena memoria? Muy bien. Entonces, dejen un cuaderno y yo los voy a guiar en ese examen con esos 5 pasos. Generalmente se hace al final del día, pero a veces estamos súper cansados y ya nos llegamos al primer paso y ya. Pero se puede hacer también al siguiente día cuando estamos más despiertos, pero es el examen de un día. O puede ser el examen de una semana. O sea, repasas lo que pasó en la semana. O así. ¿Listos? ¿Listas? ¿Estás presente
ante Dios. Dios habita en ti, en tu corazón. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Sé que estás presente todo el tiempo, pero hoy me hago consciente de ello. Sé que tu presencia amorosa me abarca, me abraza, me sostiene. Tú estás aquí, Señor. Yo quiero estar contigo. Que mi mente y mi corazón se unan a ti. Dame tu luz, Señor, para este momento de oración. Guiándome tú en este momento en que estoy en tu presencia. Y Dios, pues, quiere estar con nosotros. De nuestra parte es nuestra voluntad a querer estar con Dios y que nada nos aparte de Dios. Muchas gracias. Vamos a acabar el tiempo. Como parte de la Comisión Diocesana para la Pastoral Juvenil, otorgamos el reconocimiento a la hermana Lupita y aquí detallitos. Muchas gracias.